está a tu lado: sabrás qué hacer cuando no haya nada que hacer. Sabrás qué hacer cuando no haya nada que hacer. Y así lo voy a acompañar que abramos la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 al 7. Y dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará de vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el tiempo que él escribe esta carta, él se encontraba en la cárcel. Y sabemos que fue en su segundo viaje a Filipos que él estableció esta iglesia. Puede ser que fue en el año 49 o 50 después de Cristo. Entonces, mientras él se encontraba en la cárcel, él escribe a los filipenses, haciéndoles saber todo, que se encontraba triste, que les daba gracias por todas las dádivas que le habían enviado, que se sentía angustiado, pero que creía en el Señor a la misma vez. Y sabemos que la causa por la cual él estaba preso es por haber liberado a la muchacha endemoniada, ¿se acuerdan? Entonces, esa fue una de las razones por la cual él estaba preso. Imagínese el apóstol Pablo encerrado en una cárcel, escribiéndole palabras de ánimo, palabras de aliento a los que estaban fuera, no estaban encarcelados ellos. Tendría que ser al contrario, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo les escribe diciéndoles que estén siempre gozosos, que estén siempre dando gracias a Dios, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Era tan grande el amor, era tan grande la preocupación que el apóstol Pablo, tan grande el compromiso que sentía por la iglesia de los filipenses, que le era necesario escribir estas cartas, aún a pesar que se encontraba en momentos difíciles. Iglesia, uno de los problemas que más vivimos, hermanas mías, amadas mías, uno de los problemas que más vivimos en las iglesias es que cuando el cristiano se desanima por cualquier problema, por cualquier circunstancia, tribulación, enfermedad, resentimiento, dolor, lo que sea, quiere retroceder, quiere apartarse del Señor. Por cualquier cosita que le pase, ya no quiero ir a la iglesia porque me siento desanimado. Y uno se queda, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible que simplemente porque te sientes desanimado no quieres seguir a Cristo? Si vemos el ejemplo de las cartas que predicó el apóstol Pablo, que cuando se encontraba preso, cuando ya no había nada más que hacer, el Señor lo puso a hacer una carta de aliento y de fortalecimiento para los demás. Sabrás qué hacer cuando no haya nada que hacer. Hermanas mías que están en este lugar, las mujeres solemos ser como más sensibles de emociones y de sentimientos. Es como que los sentimientos y las emociones las traemos más a flor de piel. Y no tiene nada de malo. It's fine, está bien. Pero las emociones no nos tienen que dominar a nosotras. Nosotras tenemos que dominar a las emociones. Porque por las emociones mucha gente se va de las iglesias. Y por la emoción entra. El que entró por carne va a salir. Pero el que entra por espíritu, el espíritu lo sostendrá. ¿Y qué es lo que pasa? Hermanas, no las estoy criticando, porque soy mujer. Pero debemos de tener un poco más de cuidado.
Porque cualquier cosita que pasa parecemos vidrio y nos sentimos y nos queremos apartar de la voluntad del Señor, de la gracia del Señor. Y si en ese momento nos sentimos mal, en ese momento nos hirieron, está bien. Cristo fue crucificado sin Él haber hecho nada y Él no dijo nada, Él siguió adelante. ¿Quiénes somos nosotros para decir, ya no quiero seguir porque me siento mal, porque me siento desanimada, porque ya no quiero ir a la iglesia, porque estoy pasando una tribulación, porque estoy teniendo problemas en mi hogar, porque estoy teniendo problemas en mi trabajo, porque veo que quiero hacer algo en el Señor y no avanzo? Mejor yo dejo las cosas aquí y no sigo más. Sabrás qué hacer cuando no haya nada que hacer. Si en esa debilidad, en lugar de poner los ojos en el problema, en la tribulación, lo pones en el Señor. El Señor te dará la salida. El Señor te dirá, ok, está bien, estás en una tribulación, estás en un problema, yo te voy a dar la salida, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Toda persona, toda mujer que tiene un problema, sea en su hogar, con sus hijos, con su esposo, en el trabajo, donde quiera que lo tenga, o problemas emocionales, depresión, tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no les estoy diciendo que no las tengamos, las vamos a tener, porque estamos en esta carne. No hay manera que yo le diga un día a la tristeza, hey, no puedes entrar, puede ser que llegue, puede ser que entre, pero ella no tomará el control de mí, porque el control de mí lo tiene el Señor, amén. Entonces, cuando tú no hayas nada que hacer, en la tristeza, en la tribulación, en el problema, yo quiero que vayas y leas una de estas 13 cartas y te des cuenta que el 80% de esas veces el apóstol Pablo o estaba preso o lo estaban azotando. Alguna de las dos. Algo le estaba pasando siempre cuando el Señor lo inspiraba, el Espíritu Santo lo inspiraba a escribir estas palabras tan hermosas que no solo ayudaron a nuestros hermanos filipenses, sino que nos ayudan a nosotros a seguir cada momento. Hermano, cuando no hayas nada que hacer y tú digas, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me siento estancada en la obra del Señor? ¿Será que le estás prestando más atención a eso y no has puesto en las manos del Señor y le has dicho, Señor, aquí está lo que siento? A corazón abierto te presento lo que estoy pasando. Me siento desanimada, no quiero asistir a la iglesia. Señor, ya no te busco como antes. Créame que el Señor la va a comprender, le va a entender, porque nadie más conoce su corazón que el Señor. Y cuando tú sientas que ya no puedes más, que ya no hayas nada que hacer, tú te puedes presentar ante el Señor tal y como eres y decirle, Señor, con mis emociones, que hoy estoy contenta, mañana estoy alegre, porque las mujeres tenemos eso. Un día estamos alegres, otro día estamos contentas, otro día estamos demasiado contentas, otro día estamos demasiado caídas. Y no hay ningún problema, está bien, hermana, pero no tenemos que permitir que eso nos afecte en el camino del Señor. Porque imagínate, si en ese momento en el cual tú te sientes deprimida, tú te sientes sola, tú te sientes down, que no puedes y dices, ¿sabes qué? Yo ya no voy a asistir a la iglesia, yo ya no voy a meditar en la palabra de Dios, yo ya no voy a orar porque me siento mal. Imagínate, viene el Señor. Yo no te estoy diciendo que te vas a quedar porque eso solo lo sabe el Señor, pero es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo en lugar de haber estado presentándole al Señor todas tus preocupaciones. Y dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Te pregunto a ti, ¿cuánto ganas? ¿Qué le sacas de provecho a preocuparte? Nada. Si usted me dice que gana 100 la hora, yo me muevo a su trabajo. Así, le presento la renuncia a mi jefe mañana. Le digo, jefe, le cuento que encontré otro trabajo. Ah, ¿en serio? ¿Y qué vas a trabajar de preocuparme? No te puede decir, sí, es que me va a pagar así a la hora, ¿viste? Ni a la mitad.
No nos paga nada, no trae nada de provecho. Si a usted le añade algo, preocuparse en la tribulación o desanimarse más de lo que está, yo no lo creo. Pero mire el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, me lo imagino yo en esa cárcel, porque no crea que las cárceles de antes eran como las de hoy. Las de hoy, tú llegas, te encierran, te dan tu comidita, está muy frío, por cierto. No me pregunten por qué, no les voy a decir. Y te tiran el platito así de comida por abajo y comes. No está muy bien la comida que se diga, pero no tiene nada que ver con las cárceles de antes. En las cárceles en las que se encontraba el apóstol Pablo, habían ratas, ratones. Si usted no le tiene miedo a las ratas, a los ratones, diga, yo sí. También usted, hermana. Imagínese él haber sido azotado y estar encerrado en una situación tan deplorable y tener palabras de aliento para la iglesia de Filipenses y decirles: hermanos, por nada se afanen. Si estamos siendo perseguidos, no se afanen por eso. Al contrario, den gracias por todo. Que cuando todo le vaya mal, digan: gracias, Señor, porque sé que algún propósito tienes con esto. ¿A usted no se ha fijado que cuando usted está orando, usted está meditando en la palabra y usted está buscando más del Señor y usted le dice: Señor, esta semana va a ser de ayuno, va a ser de entrega a ti, va a ser de oración, Señor, las redes sociales las cierro y me concentro en ti? Te pasa de todo, de todo. Hasta la suegra que nunca hablaba habló. No es cierto, estoy bromeando. Te pasa de todo. Tan lindas que son las suegras. Créame que yo las amo, no vayan a pensar mal. Vas para tu trabajo, solo Dios hace al hombre feliz. ¡Pum! Te pega un carro. ¿Y tú, what? Ah, Señor, pero si estuve orando en la madrugada que me guardaras, que me librara de todo accidente. Y vas, por primera vez en meses, vas corriendo al límite, a 35. Te para la policía. ¿Y tú qué? Es que iba a 36. Y a veces ibas a 40 y ni las moscas. Todo te sale mal. Todo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que usted está en tribulación, está pasando un momento difícil, pero en lugar de echarse a llorar y hacerse la víctima, usted se ha puesto a orar y a buscar del Señor. Cuando no tengas nada que hacer, si permaneces en el Señor, vas a encontrar mucho que hacer. Porque siempre hay algo que hacer cuando ya no encontramos nada que hacer. Desde el momento en el cual nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro único Salvador, desde ese momento nosotros tenemos un enemigo y ese es Satanás. Cuando usted viene a los pies de Cristo, se enciende una alarma en el infierno. Pi, 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 pi. Ahí hay una mujer, ahí hay un hombre que le está entregando su alma a Cristo. Así que vayan demonios y me le hacen la vida de cuadritos. Y no se ha fijado que cuando estamos empezando en el Evangelio, ese amor, ese primer amor, cantamos en el carro, en la bañera, donde quiera, y meditamos en la palabra, y ese amor, esa alegría, no faltamos a ningún servicio, llegamos antes de que abran, allá afuera estábamos esperando. Si el pastor aquí estaba esperando, ya después de unos años, no, es el pastor, es que no han llegado. Entonces el enemigo sabe de que tienes ese regocijo, ese amor.
y te va a poner muchas trabas, te va a poner muchas persecuciones. Tal vez no las mismas persecuciones que estaban viviendo los filipenses, pero de todo nos pasa todo. Nos sacan del trabajo, los hijos, el esposo quiere venir, la esposa no quiere venir, la esposa quiere venir, el esposo no quiere venir. Y así, cuando se le iba para la cantina no decía nada. Hoy que se le viene para la iglesia se enoja. Siempre vamos a saber qué hacer cuando no encontremos nada que hacer. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta a los filipenses. Y él no crea que él estaba feliz al 100%. Porque en un capítulo de la carta, en el capítulo 1, verso 12, él dice esto. Capítulo 1, verso 12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la vez, ¿verdad?, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dijo en uno de los versículos que para él la muerte en el Señor era ganancia. Él en ningún momento dijo, yo me voy a suicidar, pero era tan grande el sufrimiento que él estaba pasando que él dice, bueno, Señor, si tú vienes en este momento, el morir va a ser ganancia. Porque hay momentos en la vida en los cuales pasamos que deseamos morir. Yo no sé en este momento por lo que tú estás pasando, solo Dios lo sabe. No sé cuál es la lucha, si es enfermedad, si es problema. Yo no sé cuál sea la circunstancia que estás pasando. Solo Dios la conoce y hay momentos que hemos deseado morir. Pero el apóstol Pablo, un hombre tan inteligente, tan intelectual, que dice, para mí el morir hoy sería ganancia. Porque lo que estoy pasando no es fácil. El profeta Elías lo dijo diferente. Le dice, Jehová, mejor quítame la vida. Pero siempre encontraron algo que hacer cuando ya no había nada más que hacer. Porque le dice Jehová, no, Elías. Aparentemente tú no sabes ya nada que hacer y quieres que te quite la vida. Pero aún hay miles de personas que no han doblado sus rodillas a los ídolos. Hay miles de personas que no se han postrado ante dioses falsos. Así que tienes mucho que hacer. Así que por el momento no te mueres. Aparte de que Elías se encontraba débil, triste y encerrado en esa cueva, pero como fue y le pidió al Señor que deseara morirse, el Señor no llegó y le dijo, ay, pobrecito de ti, mi hijo. Sí, está bien, me causas lástima. No, mi hijo, hay mucho que hacer. Hermana que estás aquí en este lugar, cuando tú pongas tu momento difícil, tu debilidad, tu desánimo en las manos del Señor, el Señor te va a mostrar que hay mucho trabajo por qué ir a hacer. Que hay tanto trabajo. Hay tanto que hacer en la obra del Señor que no hay tiempo para estar en debilidad, no hay tiempo para estar en desánimo. Hermanas mías, cuando en más problemas nos encontramos, cuando creemos que todas las puertas se han cerrado, se nos cierran 20,000 puertas
a la izquierda, pero si el Señor abre una a la derecha, con eso basta. A ti se te pueden cerrar todas las puertas que quieran, pero si el Señor te abre una, las otras tómalas por perdida y sigue adelante. No me gusta traer mi vida personal ni nada de eso a las predicaciones, pero cuando tengo que compartir algo, lo hago de todo corazón. Después de haber sobrevivido a un cáncer, donde los doctores me mandaron a casa a morir porque ya no hallaban nada más que hacer. Esto fue hace 7 años, yo sin cabello, pesando 100 libras. Y le dicen, necesitamos que saque a esta muchacha del hospital, le dicen a mi mamá, porque necesitamos esa cama, necesitamos ese cuarto para poner a alguien que sí tiene posibilidades de vida. Su hija Elizabeth no tiene posibilidades de vida. Me llevaron a casa, esperando los 6 meses para morir, prepararon el funeral y todo. Y yo le dije, Señor, ¿y ahora qué? Dice, deleítate en mi presencia y yo concederé la petición de tu corazón. Y le digo, Señor, ¿cómo me pides que yo me deleite en tu presencia? Si yo no puedo aplaudirte, yo no puedo cantarte, yo no puedo hablar, yo no puedo aplaudir, yo no puedo levantarme, Señor, si tengo un peso 0. Dice el Señor, es que yo quiero una adoración en espíritu y en verdad. Yo quiero que tú me adores en este momento de cárcel y de tristeza y de dolor y de tribulación que estés pasando, para que en verdad nos conozcamos. Y en ese lugar, en ese lecho de muerte, le digo, Señor, yo no recordaba ni a mi familia, y el Señor trae a memoria versículos de la Biblia. Le dice, deleítate a sí misma en mi presencia y yo concederé la petición de tu corazón. Y yo empecé a recordar cantos. Luego el Señor empezó a llevarme a la palabra donde dice que su palabra es medicina a nuestros huesos, no espíritu a nuestros huesos. Y de repente yo empecé a pedir agua. Y luego yo empecé a sentarme. Luego yo empecé a pedir comida. Y le digo, Señor, la verdad que en la tribulación y cuando ya no hallaba nada más que hacer, tú me has enseñado a glorificar y exaltar tu nombre. El Señor me regala una vida nueva, un cabello nuevo, una alegría nueva. El funeral se vino abajo, las flores se tuvieron que arruinar, el ataúd se regresó. Porque cuando ya no había nada más que hacer, el Señor me dijo, hay mucho que hacer, Elizabeth. Solo que tienes que dejarte de hacer la víctima, la pobrecita de mí y la que yo me voy a morir, y pone en mí todo lo que tú sientas, todas las cargas. Todo, pon sobre mí y yo te sostendré, yo te levantaré. Por nada estés afanada, sino que sean conocidas ante mí todo lo que tú sientas. Y el Señor ha hecho la obra. Por eso yo no me canso de darle gracias al Señor por una oportunidad más de vida. Y en ese momento tan difícil de mi vida, el Señor me preparó de una manera muy especial para tener un poco más de paciencia, gratitud, etcétera, etcétera. Todos esos momentos que tú estés pasando, el Señor te está preparando para algo muy bonito. Así que si tú estás en una cárcel de preocupación, de dolor en este momento, yo quiero que tú le creas al Señor con todo tu corazón y tú expongas al Señor todo lo que estás viviendo y le digas, Señor, en mi propia fuerza yo no puedo, pero yo sé, Señor, que tú sí puedes, porque tú eres el que me sostiene, Señor, porque tú eres mi pronto auxilio, tú eres, Señor, mi pronto ayuda en las tribulaciones, Señor. Tú eres el que me sostiene cuando todos se van, Señor. Tú quedas y a ti vengo a pedirte misericordia y que tú me levantes, me ayudes y me
muestres lo que tú tienes para mí en esta circunstancia tan difícil que yo no comprendo. Cuando no hayas nada que hacer y el enemigo te quiera atrapar, el Señor siempre te dará la salida. El pueblo de Israel iba huyendo hacia una libertad y se encontraron con el mar. Me imagino que Moisés dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le dice, Moisés, que tenés en la mano una vara, pues ábrela, porque con esa se abrirá el mar y mi pueblo pasará. Yo no sé con qué se va a abrir el mar que te está a ti deteniendo a seguir en la obra del Señor. Yo no lo sé. Lo que sí sé que si tú estás ahorita en tribulación, no te pongas más tú en tribulación, sino que dile, Señor, yo no puedo con esto, lo dejo en tus manos, pero para mientras eso yo te creo. Yo voy a orar, yo voy a ayunar y yo sé que algo tú vas a hacer, Señor. Porque lo que yo no puedo hacer, Señor, tú ya lo hiciste y lo vas a hacer y por fe yo lo recibo. El Señor siempre va a estar presente con sus hijos, con aquellos que le creen de corazón, con aquel que está delante de Él pidiéndole que lo ayude a salir del problema, de la tribulación, de la persecución. El apóstol Pablo estaba encarcelado por causa de Cristo. Y si usted por causa de Cristo está sufriendo, usted es más bienaventurado. Dice que bienaventurados son si por causa de Cristo somos perseguidos, vituperados. Por causa de Cristo, Él nos defiende. Y aún, hermanos, hermanas mías que están en este lugar, si no es por causa de Cristo que estamos en una tribulación, muchas veces me han preguntado esto, hermana Elizabeth, ¿qué pasa si yo metí las patas, yo me equivoqué y estoy en un problema, en una tribulación por algo que yo hice? Pequé por mis propias concupiscencias, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué pasa? ¿Dios va a estar ahí por mí? Dice su palabra, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que si usted, amada hermana, amado hermano, se encuentra en un problema y usted causó ese problema, esa tristeza que ahora siente, yo quiero decirle que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Y Él perdona nuestros pecados. Dice que si nos apartamos del mal y lo seguimos a Él, Él nos perdona. Así es que si estás en un problema, en una tribulación, por tu propio pie, y le pides perdón al Señor y te alejas del pecado, el Señor te perdona. Y si estás sufriendo por Cristo, hermanos, denle una ofrenda de palmas al Señor, porque eso es bendición. Hermanos, ¿cuántos jóvenes vemos en las calles? ¿Cuántos cristianos? Iglesia, gracia de Dios. Algo de lo que a mí ha llenado mi corazón en esta iglesia es el amor, la humildad tan linda. Me siento tan bien. Soy nueva, pero me siento feliz con ustedes. Y tenemos que seguir siendo esa iglesia. Hermano, una de las cosas que he visto en el Evangelio son miles de almas fuera del Evangelio por cualquier cosita que pasó en la iglesia. Porque estaban pasando por algún problema, sea porque ellos se equivocaron y no les dijeron que si le pedían perdón al Señor, el Señor los iba a perdonar. Y usted les pregunta, ¿por qué no vas a la iglesia? No, es que pequé. ¿Y quién no peca, hermano? Que levante la mano quien no peca acá. Y le digo al Señor que por favor mande sus ángeles por usted. Todos. A diario pecamos. A diario fallamos. Pero esa debilidad que tuvieron que irse de la iglesia. Ahí andan en el mundo perdidos. Sin esperanza, sabiendo de que tienen un Padre que los perdona. Si su hijo se equivoca, ustedes lo perdonan. Y lo perdonan y le ayudan a restaurarlo. Si nosotros siendo hombres hacemos el bien, no se diga nuestro Padre que está en el cielo.
Dice la palabra de Dios que aunque tu madre y tu padre te dejare, con todo y eso te recogerá el Señor. Así que, amada iglesia, nosotros, una amada iglesia, gracias de Dios, sigamos siendo esta iglesia amorosa. Esta iglesia que aunque estemos en tribulación, seamos una iglesia que le crea al Señor con todo su corazón. Van a venir momentos difíciles a la iglesia. Va a venir persecución, hermano. Van a haber momentos en los cuales se le va a prohibir a los pastores predicar la verdad. Y ahí entonces va a venir la persecución, hermanos. Y los pastores van a tener que elegir si ir a la cárcel o predicar la verdad. Pero yo quiero decirle hoy a los ancianos, a los pastores, evangelistas que están en este lugar, que si tú vas a parar a la cárcel por predicar la palabra de Dios, el Señor ahí te usará para algo maravilloso. Porque dice la palabra del Señor que si por Él sufrimos, somos bienaventurados. Bienaventurado eres, pastor, si por causa del evangelio estás sufriendo. Ancianos que están en este lugar, cuando no encuentren salida a la situación que están viviendo, acuérdense de estas 13 cartas del apóstol Pablo, en especial a los filipenses, cuando él se encontraba preso, que él estaba dando palabras de ánimo a los filipenses. No se preocupen, sigan adelante. Es verdad que estoy preso, pero no estoy solo. Cristo está conmigo. Iglesia, nosotros somos una iglesia de Cristo. Y la persecución no podrá con nosotros, porque el que está en nosotros es mucho más fuerte que el que está afuera. Jamás el mal ha podido sobre el bien, jamás. Y jamás lo podrá. Y tal vez, iglesia, no los vaya a perseguir con cárcel, amadas hermanas, sino que el enemigo va a llegar con dardos a su cabeza. No vayas a la iglesia. Mira, todos se han ido, todos se han desviado. Mira, los van a meter a la cárcel, va a pasar esto, va a pasar otro. Hermana, ahí quiero que tú te plantes firme y dejes tus emociones a un lado y digas, si Cristo no dudó morir por mí en la cruz del Calvario, ¿cómo voy a yo dudar de servirle a Él? Imagínese si Cristo hubiese estado en la cruz del Calvario. ¿Muero o no muero? ¿Voy a la cruz o no voy a la cruz? ¿Se lo merecen o no se lo merecen? No estuviésemos acá. Y no hay nada que le cause más náuseas al Señor que un cristiano tibio, que dice que es cristiano pero que no lo es, que dice profesar a Cristo, pero cuando viene la tribulación sale corriendo y se va de la iglesia y dice, me fui porque ahí no me entienden, ahí no me quieren, ahí no me saludan. En primer lugar, usted no viene aquí a que lo saluden, sino que viene a adorar al Señor. Tercer lugar, usted viene aquí a recibir palabra de Dios. Y si usted se siente en esa silla y usted está recibiendo la palabra de Dios con un corazón abierto, usted no va a andar con esas niñadas. Usted va a ser un cristiano fuerte, una mujer fuerte. Que pase lo que pase, usted va a permanecer firme. Hermano, ¿usted tiene problemas? Sí los tengo, pero el control lo tiene el Señor. ¿Y por qué siempre está sonriendo? ¿Y por qué no? No, es que no me pagan por preocuparme. Así que, hermana, usted siempre está en la casa de Dios, feliz, contenta, sí, porque el Señor tiene el control de todo lo que está pasando en la casa. Que el esposo quedó enojado, deje que el Señor lo contente. Algo hará el Señor, póngalo en las manos del Señor y verá que el Señor lo pondrá bien quietecito. Mejor que cuando lo conoció. Y usted va a llegar y lo va a hallar bien dulce. Hola, mi amor, ¿cómo te fue en la iglesia? Bien, corazón. Ay, qué bueno. ¿Quiero ir contigo? Está bien, mi amor. Usted en la iglesia pidiéndole al Señor por el alma y el Señor transformándola ya. Pero ¿qué hubiera pasado si usted se queda ahí en la casa peleando, agarrándose del pelo con él? Los dos hubieran estado en la misma tribulación. Pero usted decidió dejar sus emociones a un lado y confiar en el Señor y pararse firme. Amadas hermanas, las emociones no son malas, son buenas siempre y cuando nosotros tomemos control de ellas y no ellas de nosotros.
Los desánimos, las tristezas, eso va a venir, es parte de la vida humana, pero no tenemos que dejarnos arrastrar por eso. Cuando más atribulados nos sintamos, más gocémonos. Quiero que vaya conmigo ya para terminar. Estamos viendo el reloj, ya es tardísimo. Nos vamos. Vamos a ir a 2 de Corintios y terminamos con esto. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 8. Perseguidos, mas no desamparados. Leámoslo todo. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Cual sea la situación, iglesia, gracias de Dios, somos una iglesia que estamos recibiendo palabra, una palabra sana, estamos recibiendo una buena palabra y no tenemos por qué andar cayendo en debilidades de no venir a la iglesia o no seguir por el evangelio. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y vamos a poner